Nunca imaginé vivir esto. Esta es mi historia. Una historia que me partió el alma, que me robó la vida cuando, con solo 19 años, quedé embarazada y mi propia familia me obligó a entregar a mi bebé en adopción. Me dijeron que una mujer decente no puede tener un hijo sin marido. Me juzgaron, me humillaron, me arrancaron a mi hijo y con él el sentido de mi vida. Viví 50 años con el corazón partido, preguntándome si estaba vivo, si me odiaba. Lo que callamos las mujeres, que yo jamás quise separarme de él. Eso nadie lo sabe. Pero a mis 70 años, la vida me dio otra oportunidad. Jamás imaginé que una simple cuenta de Facebook se convertiría en la llave que cambiaría mi vida para siempre. Hoy te voy a contar cómo pasé de ser una víctima a ser una guerrera, cómo el dolor se convirtió en fuerza. Esta es una historia de superación, de abuso, de valentía, una historia que te hará llorar, pero también te mostrará que nunca es tarde para sanar. Y si este tipo de historias reales, profundas y transformadoras resuenan contigo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí compartimos relatos de vida que no solo conmueven, sino que inspiran, sanan y le dan voz a miles de mujeres que, como yo, aprendimos a transformar el dolor en fuerza. Esta historia que voy a contar es mía. Nunca imaginé que una decisión, tomada desde el miedo y la desesperación, pudiera marcar mi vida para siempre. Me llamo Isabel y nací en un pequeño pueblito en el corazón de México, donde las mujeres no teníamos derecho a soñar, a decidir, ni siquiera a sentir. Crecí en una familia estricta, donde todo se medía bajo la lupa del «¿qué dirán?» y donde la palabra de los hombres era ley. Desde muy joven supe que la vida no sería fácil para mí. Mi madre siempre me decía que la única manera de ser alguien en la vida era casándome con un hombre decente y formando una familia. No había otro camino. Las mujeres que se atrevían a romper esas reglas eran señaladas, juzgadas, expulsadas o peor. Yo tenía apenas 19 años cuando conocí a Javier. Era un muchacho de un pueblo cercano, trabajador, pero también lleno de sueños imposibles. Nos enamoramos de una forma tan pura que, en mi ingenuidad, pensé que el amor bastaría para protegernos de todo. Pero no fue así. Nunca lo es. Un día, después de varios meses de vernos a escondidas, descubrí que estaba embarazada, pero también una chispa de felicidad se detuvo. Llevaba una vida dentro de mí. Pensé que, aunque el mundo se viniera abajo, Javier estaría a mi lado. Pensé que juntos enfrentaríamos lo que viniera. Qué equivocada estaba. Cuando le di la noticia, su rostro cambió. Sus palabras dulces se convirtieron en silencio. Me prometió que hablaría con sus padres, que arreglaríamos las cosas, pero desapareció. Nunca volvió. Se fue como si yo y nuestro hijo, y ahí no entendí que estaba sola en este mundo. El día que mi barriga comenzó a notarse, mi infierno personal empezó. Mi mamá me miraba con asco, con desprecio. Mi padre, Dios mío, su furia no tenía límites. Me gritaba que había manchado el honor de la familia, que era una vergüenza, que nadie en el pueblo volvería a mirarnos con respeto. Cada día era una tortura. Me insultaban, me ignoraban, me hacían sentir como basura. Una mujer decente no puede tener un hijo sin marido. Repetían una y otra vez, como un castigo que se clavaba en mi alma. Los meses pasaban y yo abrazaba mi barriga cada noche, hablándole a ese pedacito de amor que crecía dentro de mí. Le decía que todo estaría bien, que lo amaba, que lucharíamos juntos, pero yo no sabía que el peor golpe estaba por venir. Una noche, mientras lloraba en mi habitación, mi padre entró y con una frialdad que me congeló la sangre, me dijo que ya habían tomado una decisión. Ese niño no puede nacer aquí. Lo vas a entregar. Ya encontramos a una familia. Es eso, o te largas de esta casa para siempre. Y olvídate de nosotros. Sentí que me arrancaban el alma. Me arrodillé, supliqué, lloré, grité. Mi madre me miraba desde la puerta, de nada, sin una pizca de compasión, como si yo fuera un error que debía ser borrado. Pasé los últimos meses de embarazo en silencio, escondida, sin poder contarle a nadie. Lo que callamos las mujeres, nadie lo sabe. Nadie entiende lo que es llevar una vida dentro y saber que te la van a arrancar. El día que nació, no me dejaron ni verlo. Apenas escuché su llanto. Y después,
el silencio más cruel que he vivido en mi existencia. Me dijeron que Mi era un hijo. niño, pero Mi nunca me hijo. dejaron abrazarlo, ni besarlo, ni decirle cuánto lo amaba. Solo lo vi envuelto en una mantita, mientras una señora que no conocía se lo llevaba lejos de mí, para siempre. Pensé que nunca saldría viva de ese dolor. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Me sentí muerta en vida. Ese fue el día en que perdí una parte de mí que jamás pensé recuperar. Desde ese momento comencé a vivir una historia de superación obligada. Aprendí a caminar rota, a sonreír por fuera mientras me moría por dentro. Me convertí en una mujer valiente, pero no porque quisiera, sino porque no me dejaron otra opción. Cada noche me acostaba abrazando una almohada, imaginando que era mi bebé. Me preguntaba si estaría vivo, si me odiaría, si algún día sabría la verdad, que yo nunca quise separarme de él. Nunca. Pasaron los años, y aunque la vida siguió, ese vacío en mi pecho convertí en esa jamás abuela se llenó. que Cuenta su historia, esa que todos miran con respeto, pero que por dentro sigue cargando una herida que no cierra. Y mientras más pasaban los años, más crecía la angustia. ¿Estará bien? ¿Sabe que existo? ¿Alguna vez me buscará? O peor aún, ¿se habrá ido de este mundo sin saber que lo amé desde el primer segundo? Pero lo que nunca imaginé es que el destino me tenía preparada una sorpresa que cambiaría Desde todo. el día en que me arrebataron a mi hijo, mi vida nunca volvió a ser la misma. Caminaba por las calles de mi pueblo sintiendo que todo el mundo me señalaba, aunque muchas veces ni siquiera sabían lo que había pasado. Pero yo lo sentía, como si llevara una cicatriz en la frente que gritaba al mundo: ella es la que perdió a su hijo, la que falló como mujer. Las noches se convirtieron en mi peor castigo. Me acostaba abrazando mi propio cuerpo, sintiendo ese vacío que no tenía nombre. Cerraba los ojos y podía escuchar su llanto, ese único llanto que escuché cuando nació. Era como un eco que se repetía una y otra vez en mi mente, recordándome que lo perdí, que me lo quitaron. Mis padres fingieron que nada había pasado. En casa nunca más se volvió a mencionar el tema. Era como si ese capítulo jamás hubiera existido, como si mi hijo nunca hubiera estado en mi vientre. Lo borraron, como si fuera tan fácil borrar un pedazo del alma de alguien. Pero yo no podía olvidarlo. No quería. Y cada día que pasaba, me preguntaba: ¿dónde estará? ¿Lo estarán cuidando bien? ¿Le dirán que fue deseado? ¿Que su madre nunca quiso dejarlo? ¿O le habrán contado una mentira, haciéndole creer que fui yo quien lo abandonó? Lo que callamos las mujeres, eso nadie lo sabe. Nadie sabe lo que es sonreír mientras te quiebras por dentro. Nadie sabe lo que es tener que seguir adelante cuando todo lo que amas te ha sido arrebatado. Con el tiempo conocí a otro hombre. No porque lo buscara, sino porque en aquellos tiempos una mujer sola no podía vivir sin ser juzgada. Me casé, sí, pero nunca dejé de sentir que faltaba algo. A veces me preguntaba si era justo para él estar con una mujer cuyo corazón ya no estaba completo. Tuve hijos, nietos, y aunque los amo con todo mi ser, ninguno llenó el hueco que dejó ese bebé que me arrancaron, porque el amor de madre no se divide, se multiplica. Pero cuando te quitan a uno, ese Muchas vacío veces es soñaba con él. eterno. En mis sueños lo veía ya de grande, mirándome con unos ojos llenos de tristeza y preguntándome: ¿por qué me dejaste, mamá? ¿Por qué no me buscaste? Y yo lloraba. Intentaba explicarle, pero en los sueños nunca podía hablar. Mi voz se apagaba, como si el universo no quisiera que me defendiera. Viví 50 años con el corazón partido. 50 años preguntándome si él estaría vivo, si habría formado una familia, si sería feliz, o si viviría con la herida de Cada sentirse cumpleaños abandonado. suyo. Porque sí, nunca olvidé la fecha en que nació. Encendía una veladora. Le pedía a Dios que lo cuidara, que le diera salud, que le permitiera ser feliz, aunque fuera lejos de mí. Y cada vez que soplaban las velas de mis otros hijos, mi corazón se partía en silencio pensando en el hijo que no estaba. Hubo días en que pensé que no lo soportaría más, que ese dolor me iba a matar, que no tenía sentido seguir adelante. Pero me aferraba a mis otros hijos, a mis nietos, y a esa pequeña esperanza que nunca me dejó. La de que algún día, aunque fuera en la otra vida, volvería a ver a mi hijo.
porque aunque el mundo me señalara como una mujer valiente, como una mujer sobreviviente, la verdad es que me sentía una mujer rota, una sobreviviente de violencia. Sí, pero también de una violencia silenciosa, esa que no deja moretones en la piel, pero que destruye el alma. Y con cada cana que aparecía en mi cabello, también crecía la angustia. Me preguntaba si me quedaba suficiente tiempo de vida para encontrarlo, para mirarlo a los ojos y decirle: hijo, yo nunca quise dejarte. Me obligaron. Luché, pero no fue suficiente. Pero la vida es tan caprichosa, y cuando menos lo esperas, te sorprende de las formas más inesperadas. Jamás imaginé que esa sorpresa vendría de algo tan simple como una computadora, y algo que, en aquel entonces, yo ni siquiera sabía que existía. Una cosa llamada Facebook. Nunca fui muy buena con la tecnología. Siempre pensé que esas cosas de computadoras, internet y redes sociales eran para los jóvenes, no para alguien como yo. A mis 70 años me sentía como una extraña en un mundo que ya no entendía. Pero mi nieta, siempre tan cariñosa, insistía en que debía aprender. «Ándale, abuela, te va a encantar», me decía mientras me mostraba su teléfono. Un día, mientras tomábamos café en la cocina, me dijo que podría crear una cuenta en algo llamado Facebook. Me explicó que allí podría ver fotos, hablar con gente, encontrar amigos del pasado. No entendía muy bien para qué querría yo eso, pero acepté, más por amor a ella que por otra cosa. Me tomó una foto, me ayudó a escribir mi nombre y a poner algunos datos. Cuando vi mi cara ahí, en esa pantalla, sentí algo extraño, como si una parte de mí que había estado dormida durante muchos años comenzara a despertar. Pasaron los días y mi nieta me enseñaba a usarlo. Me mostró cómo buscar personas, cómo ver fotos y hasta cómo escribir publicaciones. Al principio me parecía una locura, pero poco a poco, algo dentro de mí empezó a cambiar. Había algo poderoso en poder contar mi historia, en poder hablar, aunque fuera con extraños. Una noche, mientras todos dormían, me senté frente a la computadora. Me quedé mirando esa pantalla en blanco, ese espacio donde decía: ¿en qué estás pensando? Y por primera vez en mi vida, me atreví a contestar esa pregunta. Escribí con el corazón en la mano, con las manos temblando, con las lágrimas cayendo sobre el teclado. Conté mi historia. Conté que cuando era joven había tenido un hijo, que me lo quitaron, que nunca dejé de pensar en él. Cada día de mi vida lo busqué en mis sueños, en los rostros de la gente que pasaba, en cada niño, en cada hombre. Adjunté una foto vieja. Era la única que tenía de esos tiempos. Una foto en blanco y negro donde yo tenía 19 años, con el rostro lleno de ilusiones que la vida se encargaría de romper. Le pedí al universo, a Dios, a quien me estuviera escuchando, que si mi hijo estaba vivo y veía esa publicación, supiera que nunca lo abandoné, que fui una víctima de abuso familiar, de una violencia silenciosa, de un mundo que no nos permitía decidir. No esperaba nada, solo necesitaba sacarlo. Necesitaba que alguien supiera mi verdad, que mi testimonio de vida quedara escrito en algún lugar, aunque fuera en ese rinconcito de Internet. Las primeras horas no pasó nada. Algunas personas comentaron enviándome bendiciones, otras compartieron la publicación. Mi nieta me decía que era bueno, que mientras más gente lo viera, más posibilidades habría. Pero una mañana, al despertar, vi que tenía un mensaje que cambiaría mi vida. Era de un hombre. Decía: «Hola, creo que podría ser tu hijo». Sentí que el corazón se me detenía. Me quedé sin aire, sin palabras. Leí y releí ese mensaje una y otra vez. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Pensé que era una broma cruel del destino, o de alguna persona sin alma. ¿Y si es verdad?, respondí con miedo, con esperanza, con el alma en un hilo. Le pregunté su nombre, su edad, dónde había crecido, qué sabía de su pasado, y cada respuesta que me daba coincidía. Cada palabra era como una pieza de un rompecabezas que por fin empezaba a encajar. Me envió una foto. Cuando la abrí, sentí un golpe en el pecho. Ese rostro, esos ojos, eran los mismos ojos que yo veía cada noche en mis sueños. No cabía duda. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Era mi hijo. No de tristeza, sino de algo que no puedo explicar. Era como si el universo,
después de haberme quitado todo, me estuviera devolviendo una parte de mí que creía perdida para siempre. Nos escribimos durante horas, hablamos de todo, de su vida, de la mía, de los años perdidos, de todo lo que nos había dolido. Y aunque teníamos mucho que sanar, lo primero que ambos supimos, sin necesidad de palabras, es que nunca nos habíamos dejado de amar. Pero aún faltaba lo más difícil, lo más importante, confirmar que realmente éramos madre e hijo, porque aunque el corazón lo sentía, necesitábamos la prueba, una prueba de ADN que pondría fin a 50 años de preguntas, de dolor y de silencio. Después de tantos años cargando una herida invisible, la vida me sorprendió de una forma que jamás imaginé. Fue mi nieta, Camila, quien un día me dijo: «Abue, ¿y si te hago un perfil en Facebook? Ahí puedes ver fotos, hablar con la familia». Yo ni sabía qué era eso. Para mí, la tecnología era cosa de jóvenes, pero algo en su voz me dio curiosidad. Quizás, en el fondo, algo dentro de mí deseaba conectarse con el mundo, o quizás con el pasado. Me senté frente a esa cosa brillante, nerviosa, sintiéndome tonta. Ella tomó una foto antigua mía, de cuando tenía 19 años, y la subió. Me preguntó si quería poner alguna historia, algo que contara quién era. Dudé. ¿Cómo resumir una vida entera de dolor en unas cuantas palabras? Le dije: «Pon que tuve un hijo a los 19 años, que me obligaron a darlo, y que si alguien sabe algo, aquí estoy». Era como lanzar una botella al mar, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, la encontrara. Los primeros días no pasó nada, solo mensajes de primos lejanos, amigas del pueblo, comentarios diciendo lo linda que me veía de joven. Pero una noche, al revisar el celular con mi nieta, vi algo distinto. Un nombre que no reconocía. Mis manos comenzaron a temblar antes siquiera de abrirlo. «Hola, no sé si esto sea real, pero creo que podría ser mi madre biológica». Sentí que el corazón se me salía del pecho. No podía respirar. Camila me miró, sorprendida. «Abue, ¿qué pasa?». Yo no podía hablar, solo le pasé el celular. Ella leyó en silencio, con los ojos bien abiertos. «¿Es él?», preguntó. No supe qué decir. Era demasiado para mi corazón, para una noche viejo y cansado. El mensaje venía acompañado de una foto. Un hombre, de unos 50 años, con ojos que me parecieron conocidos. Me decía que había crecido sabiendo que era adoptado, que siempre había tenido dudas, que su madre adoptiva le había dicho que fue entregado por una mujer muy joven en un pueblo del centro del país. Había visto mi historia, y algo en su corazón le decía que era yo, que tenía que intentarlo. Lloré como no había llorado en años. Era una mezcla de miedo, alegría, confusión, esperanza. ¿Y si era él? ¿Y si no? ¿Y si era una cruel coincidencia? Camila me abrazó fuerte y me dijo: «Abue, vamos a averiguar. No perdemos nada. Y si es él, entonces por fin tendrás paz». Decidimos responderle al día siguiente. Le conté todo, cada detalle que recordaba, la fecha exacta, el nombre de la mujer que vino a buscarlo. Le hablé del hospital, de la mantita en la que lo envolvieron. Salía de mí como si estuviera pariendo otra vez. Él respondió con la misma emoción. Me dijo que muchas de esas piezas coincidían con su historia, que él también sentía que había algo entre nosotros, que no quería ilusionarme, pero que su corazón le decía que estábamos más cerca de lo que creíamos. Después de varios mensajes, decidimos hacer una prueba de ADN. Fue un proceso lento, lleno de ansiedad. Mandamos las muestras por correo. Cada día era una eternidad. Yo no podía dormir. Soñaba con él. Imaginaba cómo sería su voz, qué tipo de hombre sería, si tendría hijos, si sería feliz. Y lo más importante, si me odiaría por haberlo entregado. Pasaron semanas, hasta que, por fin, el correo llegó. Estábamos en casa, Camila y yo. Abrimos el mensaje electrónico juntas. Y ahí estaba, positivo. 99% de coincidencia. Era mi hijo, mi hijo. Después de 50 años, mi alma gritaba de emoción. No lo podía creer. Era como si todo el sufrimiento se transformara en luz. Le agradecí a Dios. Lloré, a la vida, a Facebook, a mi nieta, a todo lo que había conspirado para que eso pasara. Me sentí renacer, como si por fin hubiera encontrado una parte de mí que había estado perdida en el tiempo. Le escribí de inmediato. Él también lloraba. Me decía que siempre había sentido un vacío,
que por fin tenía respuestas, que no me culpaba, que entendía que había sido una víctima de una época cruel. Me llamó mamá por primera vez. Y Dios mío. ese sonido fue lo más hermoso que he escuchado en mi vida. Hablamos por horas. Me contó de su vida, de sus hijos, de sus luchas, de cómo siempre sintió que algo le faltaba. Le pedí perdón, 1000 veces, y él solo me decía, no hay nada que perdonar. Tú también sufriste. Ambos fuimos víctimas. Decidimos vernos, organizar un encuentro. Yo tenía miedo. ¿Y si no era como imaginaba? ¿Y si me veía y se arrepentía? Que la Pero vida algo por me fin decía que todo estaba saldría bien. reparando lo que había roto. El día llegó. Me puse mi mejor vestido, el mismo que usé en la boda de mi hija. Camila me peinó, me maquilló un poquito. Mis manos temblaban, mi corazón latía como nunca. Estaba por conocer al hijo que me arrancaron hace medio siglo, el hijo que nunca dejé de amar. Llegamos al lugar del encuentro, un parque tranquilo, lleno de árboles. Me senté en una banca, mirando a todos lados, y de pronto lo vi. Él Caminó también hacia me mí. vio, con lágrimas en los ojos. Cuando llegó frente a mí, no dijimos nada, solo nos abrazamos. Y ese abrazo fue como volver a nacer. Cuando sentí sus brazos rodeándome, algo dentro de mí se rompió. Pero esta vez no era dolor. Era como si toda esa tristeza que había cargado por 5 décadas se deshiciera en lágrimas. Lágrimas que caían sin control, empapando su camisa, mientras sus manos temblorosas acariciaban mi espalda. Mamá, repetía una y otra vez, como si necesitara convencerse de que aquello era real, de que después de tantos años de vacío, por fin estaba en casa. No pude decir nada. Mis labios temblaban. Solo podía aferrarme a él, como si ese abrazo pudiera recuperar todo el tiempo perdido. Lo apretaba fuerte, con miedo de que desapareciera, de que fuera un sueño del que despertaría en cualquier momento. Sentía su corazón latiendo contra mi pecho, y supe que ese corazón había sido mío desde el primer día. Aunque la vida se empeñara en separarnos, nos quedamos así por varios minutos, en silencio, dejando que los cuerpos hablaran lo que las palabras no podían. Y entonces lo miré a los ojos. Esos ojos, Dios mío, eran los mismos ojos que veía cada vez que soñaba con él. Esos ojos que había imaginado cientos de veces, que había buscado en cada rostro que se cruzaba en mi camino. Él también me miraba, con una mezcla de amor, dolor, incredulidad y ternura. Me tomó las manos, las besó una y otra vez, y me dijo, «Te busqué toda mi vida, mamá. Siempre supe que estabas allá afuera. Siempre sentí que mi historia no estaba completa». Mis lágrimas caían como lluvia. Solo podía decirle, «Perdóname, perdóname, hijo. Nunca quise dejarte. Me obligaron. Luché. Te lo juro que luché. Pero no pude». Él apretó mis manos y negó con la cabeza. Fuiste una víctima. No tienes nada que perdonar. ¿Cuántas veces me pregunté si me habías dado porque no me querías? Y ahora entiendo que no fue así, que tú también sufriste, que también te arrancaron la vida aquel día. Nos sentamos en la banca. Me tomó el rostro entre sus manos como si quisiera memorizar cada arruga, cada mancha, cada cicatriz que el tiempo había dejado en mí. Y yo hacía lo mismo. Le acariciaba el cabello, le tocaba las mejillas, le miraba las manos. Manos de hombre, sí, pero que yo recordaba diminutas, de bebé. Cuando por unos segundos lo vi envuelto en aquella mantita, me contó su vida. Me dijo que tuvo una infancia buena, que sus padres adoptivos lo amaron, pero que siempre hubo preguntas sin respuesta, que nunca se sintió completamente lleno, porque algo o alguien faltaba. Me habló de sus hijos, de su esposa, de su trabajo. También me confesó como que hubo medicina momentos para mi en alma. su Vida en los que sintió rabia, que llegó a odiarme, sin conocerme, que pensaba, ¿qué clase de madre abandona a su hijo? Pero con el tiempo, y al saber más de las historias de otras mujeres, comenzó a entender que no siempre las cosas son como parecen, que muchas veces las mujeres no tienen opción, que el abuso familiar, la violencia doméstica y la presión social destruyen vidas, como destruyeron la nuestra. Le conté todo, desde el día que descubrí que estaba embarazada hasta la mañana en que me lo arrebataron de los brazos. Le hablé de los insultos, de las amenazas, del miedo. Le confesé que cada noche, durante 50 años, pensaba en él, que cada cumpleaños suyo encendía una vela,
Le rezaba y le pedía al universo que algún día me lo devolviera. Nos mirábamos y llorábamos juntos. Éramos dos almas rotas, intentando reconstruirse pedazo a pedazo. Él me decía: ahora entiendo todo, por qué siempre sentí un vacío. ¿Por qué nunca logré ser completamente feliz, aunque tuviera una buena vida? Me faltabas tú. Le dije que jamás dejé de amarlo, que nunca me perdoné por no haber podido protegerlo, que toda mi vida cargué con la culpa, la vergüenza, la tristeza, que fui una mujer sobreviviente, sí, pero a un precio muy alto, que viví con el dolor convertido en fuerza, porque no tenía otra opción, porque lo que callamos las mujeres es más fuerte que cualquier palabra. En un momento él sacó una foto de su cartera. Era una foto de sus hijos. Me la mostró con una sonrisa. «Mira, mamá, tus nietos». Mi corazón se llenó de un amor que no cabía en mi pecho. Miraba esos rostros y sentía que, de alguna forma, la vida me estaba dando otra oportunidad. Una oportunidad que pensé que nunca llegaría. Pasamos horas hablando. No queríamos separarnos. Caminamos por el parque, tomados de la mano, como si quisiéramos recuperar todo el tiempo perdido en un solo día. Fotos. Nos abrazamos 1000 veces. Nos mirábamos como quien mira un milagro hecho realidad. Me prometió que esto era solo el principio, que ahora estaríamos juntos, que me llevaría a conocer a su familia, que quería que sus hijos me conocieran, que por fin, después de tanto, yo tendría el lugar que siempre debí tener, el de su madre. Cuando nos despedimos ese día, lo hice con la promesa de que nunca más volveríamos a separarnos. Me abrazó fuerte y con lágrimas en los ojos me susurró al oído: «Gracias, mamá. Gracias por no rendirte. Gracias por seguir aquí. Gracias por amarme, incluso cuando no sabías dónde estaba». Caminé de regreso a casa con el corazón lleno. Por primera vez en 50 años, no sentía el vacío. Sentía paz, sentía amor, sentía que la vida, a pesar de todo, me había regalado una segunda oportunidad. Una oportunidad que muchas mujeres, tristemente, no quedaba enfrentar a mi pasado. Pero aún faltaba un paso. Y a la familia que me obligó a vivir medio siglo con el corazón partido. Ellos también debían saber lo que había pasado. Ellos también debían mirarme a los ojos y entender el daño que me hicieron. Volver a casa después de ese encuentro no fue fácil. Por un lado, mi corazón estaba lleno de alegría, de amor, de una paz que nunca antes había conocido. Pero, por otro lado, el pasado volvió a golpear mi puerta. Porque aunque por fin había encontrado a mi hijo, aún quedaba una herida abierta, la que me dejó mi propia familia. Ellos, los que me obligaron a entregar a mi bebé. Ellos, que decidieron por mí, que me arrebataron la oportunidad de ser madre, que me enseñaron el dolor más cruel. Esa noche no pude dormir. Me revolcaba en la cama pensando en todo lo que había vivido, en todo lo que había callado, en todo lo que me habían obligado a soportar. Y aunque durante años había enterrado ese dolor bajo 1000 excusas, así eran las cosas antes, no tuve opción. Ellos hicieron lo que creyeron correcto. La verdad es que dentro de mí ardía una rabia que ya no podía esconder. Camila, mi nieta, me miraba en silencio. Sabía que algo estaba pasando dentro de mí. «Abue, ¿qué te pasa?», me preguntó. Le respondí con la voz quebrada. «Necesito hablar con tu bisabuela. Necesito mirarla a los ojos y preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me arrebataron a mi hijo? Mis padres aún vivían, aunque muy mayores. Mi madre, con sus 80 y tantos años, seguía lúcida, fuerte, con esa mirada dura que siempre tuvo. Mi padre, en cambio, estaba enfermo, postrado en una silla de ruedas, con la mirada perdida, como si la vida ya se hubiera cansado de él. A pesar de todo, seguían allí, en la misma casa donde me criaron, donde aprendí a tener miedo, a callar, a obedecer. Decidí ir. No podía seguir viviendo con esa espina clavada. Respiré hondo y le pedí a Camila que me acompañara. Mientras caminábamos hacia esa casa, cada paso me pesaba toneladas. Recordaba cada rincón, cada esquina de aquel lugar. Recordaba las lágrimas derramadas, los gritos, las noches en que me abrazaba a mi barriga suplicando que no me lo quitaran. Cuando llegué, mi madre estaba sentada en el porche, tejiendo, como si los años no hubieran pasado. Me miró sorprendida, pero sin alegría. «¿Qué haces aquí?», preguntó. No respondí de inmediato.
como siempre. Solo la miré. La miré largo, profundo. Miré a esa mujer que me dio la vida, pero que también me la rompió en pedazos. «Necesito hablar contigo», le dije con la voz más firme que pude reunir. Ella dejó el tejido a un lado. Me miró con ese rostro endurecido por los años, por la costumbre de no mostrar emociones. «Dime, pues». Me senté frente a ella. Respiré hondo. Mis manos temblaban, pero no me iba a echar para atrás. ¿Te acuerdas de cuando tenía 19 años? ¿De cuando me obligaron a entregar a mi hijo? Hoy quiero saber, ¿por qué? ¿Por qué me hicieron eso? ¿Por qué me destruyeron la vida? Solté, sintiendo cómo mi pecho se rompía en 1000 pedazos. Por un momento vi cómo su rostro cambiaba. Sus manos comenzaron a temblar. Bajó la mirada. Pasaron unos segundos que me parecieron eternos. Finalmente levantó la vista, y por primera vez en mi vida, vi a mi madre con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? Porque éramos unos cobardes, hija. Porque nos importaba más el qué dirán que tu felicidad. Porque en ese tiempo ser madre soltera era peor que estar muerta. Porque no supe ser tu madre. Sus palabras me golpearon como un rayo. Nunca la había escuchado hablar así. Nunca la había visto vulnerable. Nunca imaginé que debajo de esa coraza hubiera dolor, culpa, remordimiento. A veces escuchaba tu llanto. Yo no dormí durante años, Isabel. Y quería abrazarte, decirte que todo estaría bien. Pero no pude. Me ganó el miedo. Me ganó la vergüenza. Pensé que te estaba salvando. Y lo único que hice fue destruirte. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas arrugadas. Camila, que estaba a mi lado, apretó mi mano con fuerza. No podía creer lo que estábamos escuchando. Tu padre nunca fue el mismo después de eso. Se volvió un hombre amargado. Creía que estaba protegiendo el honor de la familia, pero en realidad nos destruyó a todos. Mi madre se tapó el rostro con las manos. Yo veía cómo cada año, en tu cuarto, ponías una veladora. Cómo te quedabas horas en silencio mirando la nada. Y sabía que estabas pensando en él. Y cada vez que lo hacías, sentía que me moría un poco más. No sabes cuántas veces quise buscarlo. Quise decirte que lo hiciéramos juntas. El miedo a que nos juzgaran me paralizaba, a que el pueblo hablara, a que nuestra vergüenza nunca se borrara. Fui una cobarde, hija. Fui una cobarde. Las lágrimas me nublaban la vista. No sabía si odiarla o abrazarla, porque aunque sus palabras eran un bálsamo, también habrían heridas que nunca sanaron. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con todo esto, mamá? Le pregunté, quebrada, rota, expuesta. Lo único que puedo hacer es pedirte perdón. Que me dejes mirarlo a los ojos y decirle que me lleves a conocerlo. Que yo también lo amé a la distancia. Que nunca pasó un solo día sin pensar en él. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi madre, aquella mujer dura, fría, rígida, estaba derrumbándose frente a mí, suplicando una oportunidad de redención. Mi corazón, que por años solo conoció el resentimiento hacia ella, comenzó a ablandarse. La miré, largo, profundo, y después de unos segundos que se sintieron eternos, lo conocerás. Le dije, pero debes mirarlo a los ojos y decirle toda la verdad, todo, sin esconder nada, porque él merece saberlo. Y yo merezco escucharlo. Ella asintió limpiándose las lágrimas. Lo haré, hija, te lo prometo. En ese momento entendí que, aunque no podíamos cambiar el pasado, sí podíamos intentar sanar. Que quizás, después de tanto, la vida nos estaba dando la oportunidad de cerrar ese ciclo de dolor. Pero aún faltaba un encuentro más. Ese hombre que fue el verdugo de mi historia. Ese que nunca mostró arrepentimiento. Y ese encuentro sería el más difícil de todos. El día que decidí enfrentar a mi padre, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Por años había temido a ese hombre. Por años su voz, sus gritos, sus amenazas, habían sido como cadenas que me ataban al pasado. Pero ya no era aquella muchacha asustada de 19 años. Ahora era una mujer valiente, una mujer sobreviviente, una mujer que había transformado su dolor en fuerza. Entré a aquella casa con pasos firmes, pero con el alma temblando. Mi padre estaba en su silla de ruedas, mirando por la ventana como si la vida ya no le interesara. Su cuerpo estaba viejo, frágil, pero su rostro seguía cargando la misma dureza de siempre. Esa expresión que tantos años me hizo sentir miedo, vergüenza, humillación. Me paré frente a él. Solo me miró.
No dijo como nada. si Intentara adivinar qué hacía yo ahí, después de tantos años de distancia emocional. Respiré hondo. Mis manos temblaban, pero las apreté con fuerza. «Tenemos que hablar», le solté, con la voz más firme que encontré dentro de mí. Sus cejas se fruncieron, pero no respondió. Se quedó en silencio. Tal vez no sabía qué decir. Tal vez, en el fondo, que los fantasmas del pasado siempre vuelven. Y esta vez no venían a susurrar, sino a gritarle en la cara. «Mírame», le exigí. «Mírame bien. Soy la misma hija que un día obligaste a entregar a su hijo. La misma a la que le destrozaste la vida en nombre del honor, del qué dirán, de tu maldito orgullo. Hoy vengo a preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué me arrancaste a mi hijo? ¿Por qué me condenaste a vivir 50 años con el alma rota?» Por primera vez vi un destello de duda en su mirada. Bajó la vista, carraspeó. Intentó hablar, pero la voz no le salía. Tosió. Finalmente, con un hilo de voz, dijo: «Era lo que se hacía en ese tiempo. No podíamos permitir esa vergüenza en la familia. No podía dejar que te convirtieras en una cualquiera». Sus palabras fueron como puñales. El mismo discurso de siempre. El mismo maldito discurso que durante años me había taladrado la mente. ¿Una cualquiera? Yo era tu hija. Y tú me trataste una peor niña. que a una desconocida. Me juzgaste, me humillaste, me condenaste, solo por amar, solo por haberme enamorado. Él apretó los puños sobre la manta que cubría sus piernas. «No entiendes. Eras la mayor. Si el pueblo se enteraba, nunca te casarías. Tus hermanos sufrirían. La familia se habría hundido». Su voz sonaba cansada, pero aún cargada de ese veneno que siempre supo escupir. «¿Y qué hay de mí? ¿Acaso mi vida no valía? Me obligaste a parir en silencio. Mi felicidad no importaba. A entregar a mi hijo como si fuera basura. A vivir con ese vacío toda mi vida. Me condenaste a ser una mujer rota, a aprender a sobrevivir cargando una cruz que no merecía». Se quedó en silencio. Miraba al suelo. Las arrugas de su rostro se veían más profundas, como si cada palabra mía le arrancara años de vida. Pensé que era lo mejor, que con el tiempo te olvidarías, que harías tu vida, como si eso nunca hubiera pasado. «Jamás. ¿Olvidar? Nunca pasó un solo día sin pensar en mi hijo. Nunca. Cada cumpleaños, cada noche, cada silencio, me recordaba lo que me hiciste. ¿Y sabes qué? No me rompiste, no me destruiste, porque la vida me dio otra oportunidad, porque 50 años después, lo encontré. Sí, lo encontré. Mi hijo está vivo, y me llamó mamá, y me abrazó, y ahora sabe toda la verdad». Sus ojos, por primera vez, se llenaron de lágrimas. «¿Lo encontraste?», con el pecho lleno de orgullo y preguntó de dolor, con la voz temblorosa. «Sí, lo encontré, y ahora sabe quién es, sabe quién soy, y también sabrá quién fuiste tú, el hombre que me obligó a vivir una vida entera con el alma partida. Yo solo quería protegerte», balbuceó. «No lo entiendes. En ese tiempo era lo que se hacía, pero ya no le permití seguir. No me vengas con excusas. Lo que hiciste no tiene perdón. Me robaste la oportunidad de ser madre. Me convertiste en una mujer que tuvo años que aprender a sobrevivir. Pero, ¿sabes qué? Sobreviví. Me levanté. Lo perdí todo, pero me levanté. Mis lágrimas caían sin control, pero no eran de tristeza. Eran de rabia, de liberación, de justicia. Hoy estoy aquí no para que me des tu perdón. No, estoy aquí para que sepas que no me destruiste, que a pesar de ti, hoy soy más fuerte que nunca, que de víctima me convertí en guerrera». Él lloraba en silencio, fuerte que me aterraba. Su cuerpo temblaba. Ahora era solo un viejo encorvado, atrapado en sus propios remordimientos. «Lo siento, Isabel, lo siento tanto», murmuraba casi inaudible. «Lo siento, no me devuelve los años perdidos», le respondí con la voz quebrada. «Pero, por primera vez en mi vida, me siento libre. Libre de ti, libre de tu violencia, libre de tu maldito qué dirán, porque encontré a mi hijo, porque él me ama, porque me llama mamá. Espero que algún día encuentres paz». Lo miré una última vez. «Lo que hiciste, eso ya nunca se borra. Nunca». Di media vuelta, tomé la mano de Camila y salí de esa casa que por años fue mi cárcel. El sol brillaba afuera. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire entraba hasta lo más profundo de mis pulmones. Era libre, libre al fin.
Y aunque mi corazón aún dolía, sabía que lo peor había quedado atrás. Ahora solo quedaba un paso que cambiaría mi vida para siempre. Conocer a mis nietos, mirarlos a los ojos y empezar, al fin, a escribir un nuevo capítulo. Uno donde el amor fuera más fuerte que el dolor. Cuando llegó el día de conocer a mis nietos, sentí que mi corazón iba a estallar de emoción. Nunca imaginé que a mis 70 años la vida me tendría reservada una sorpresa tan grande, tan hermosa, tan sanadora. Me miré al espejo aquella mañana y, por primera vez en décadas, vi una mujer diferente. Ya no era la mujer rota que por años cargó un vacío imposible de llenar. Era una mujer que había convertido el dolor en fuerza. Una mujer sobreviviente. Una mujer valiente. Mi hijo me había contado mucho sobre ellos. Que eran 3. Que eran buenos chicos, nobles, trabajadores. Que siempre les habló de su historia de adopción, pero que jamás imaginó poder contarles quién era su verdadera madre. Y ahora, ese día, había llegado. Ese día que pensé que nunca viviría. Ese día que durante años solo existió en mis sueños más imposibles. Camila me acompañó. Ella fue mi bastón en todo este proceso. Mi nieta, mi motor, mi ángel en la tierra. Me tomó de la mano mientras caminábamos hacia la casa de mi hijo. Sentía las piernas flojas, el corazón acelerado, y una voz dentro de mí me repetía: «Vas a estar bien, todo va a estar bien. La vida, al fin, te está devolviendo lo que te quitaron». Cuando llegamos, la puerta se abrió, sonriendo, y ahí estaba llenos de lágrimas, mi hijo, y rodeado de 3 jóvenes que en cuanto me vieron, bajaron la cabeza con respeto. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. «Mamá, ellos son tus nietos», me dijo con la voz quebrada. No pude contenerme. Mis piernas temblaban, pero mis brazos se abrieron solos, y uno por uno, ellos se acercaron a abrazarme. Sentí esos abrazos como si el universo entero me dijera: «Aquí está tu familia, aquí está tu lugar, aquí es donde siempre las lágrimas corrían por mis mejillas mientras acariciaba sus rostros, sus cabellos, sus manos. Gracias, gracias por aceptarme, gracias por no juzgarme», les susurraba entre sollozos. Uno de ellos, el mayor, me miró a los ojos y me dijo algo que jamás olvidaré. «Abuela, tú no tienes que agradecer nada. Al contrario, somos nosotros los que te agradecemos por no rendirte, por luchar, por seguir aquí. Eres una guerrera, abuela. Eres una mujer que inspira». Sentí que mi corazón explotaba de amor. De ese amor que había estado guardando durante 50 años, esperando el momento de entregarlo. Nos sentamos, hablamos. Me contaron de sus vidas, de sus sueños, de sus trabajos, de sus familias. Me mostraron fotos, me enseñaron videos de sus viajes, de sus momentos felices. Y yo, sentada ahí, rodeada de ellos, me di cuenta de que la vida, aunque cruel, también puede ser generosa, que a veces te quita todo. Pero si no te rindes, mi hijo me tomó la mano, también te lo puede devolver. Te quiero decir algo que siempre soñé poder decirte. Estoy orgulloso de ti, de la mujer que eres, de la madre que fuiste. Aunque te arrebataron la oportunidad de criarme, sé que luchaste, sé que sufriste. Y te amo, mamá. Te amo con todo mi corazón. Mis lágrimas eran ya un río imparable. Yo también te amo, hijo. Siempre te amé. Desde el primer segundo. Nunca dejé de hacerlo. Preparamos tamales, pozole. Ese día cocinamos juntos mientras en la cocina volaban las anécdotas, las risas, los abrazos. Mis nietos querían saber todo. ¿Cómo era su papá de bebé? ¿Cómo fue mi vida? ¿Qué me gustaba? ¿Qué odiaba? Y yo les contaba, entre risas y lágrimas, cada pedacito de mi historia. Cada pedacito que me arrancaron, pero que ahora, de alguna forma, estaba volviendo a mí. Camila, sentada a mi lado, me miraba con orgullo. «Abue, qué valiente eres. Qué historia de superación más impresionante para todas nosotras. Una mujer que inspira, una mujer sobreviviente, una mujer que convirtió el dolor en fuerza». Y yo le sonreí, porque por fin entendía que sí, que lo era, que había logrado sobrevivir, que la vida me había golpeado, me había roto, pero no me había destruido. Al final del día mi hijo me tomó de los hombros y me dijo: «Mamá, esta es tu casa». Y sentí que todas las piezas rotas de mi corazón, perteneces, esas que durante 50 años creí imposibles de reparar, comenzaban a encajar de nuevo. No perfectas,
No como antes, pero sí de una manera en la que, por fin, podía sentirme completa. Me quedé varios días con ellos. Disfruté cada segundo, cada desayuno en familia, cada conversación, cada abrazo robado. Y en cada uno de esos momentos entendí que aunque el pasado duele, que El aunque me presente arrebataron puede sanar. tanto, la vida me estaba regalando algo aún más grande, la oportunidad de amar y ser amada. Antes de irme, mis nietos me dieron un regalo, una foto enmarcada de todos juntos, con una frase que me hizo llorar como nunca. La familia no siempre es la que te cría, sino la que te encuentra y te ama sin condiciones. Abracé esa foto como si fuera el tesoro más valioso del mundo, porque lo era, porque representaba todo lo que siempre soñé, y que por fin, después de tanto, tenía. Cuando regresé a casa, miré al cielo y le hablé a Dios, al universo, a la vida. Gracias, gracias por esta segunda oportunidad. Gracias por no dejarme caer. Gracias por mostrarme que nunca es tarde para amar. Nunca es tarde para sanar. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Ahora soy una mujer diferente. Una mujer que ya no vive en el pasado, sino que abraza el presente con toda Que su ya no alma. Carga culpas, sino aprendizajes. Que ya no llora por lo que perdió, sino que sonríe por lo que encontró. Y si hoy cuento mi historia, es porque sé que allá afuera hay miles de mujeres como yo. Mujeres que han sido víctimas de abuso, de violencia doméstica, de injusticias, de familias que las hicieron sentir menos, que les arrebataron sus sueños. Mujeres que piensan que no podrán levantarse, que creen que su vida ya no tiene arreglo. Pero quiero que sepan que sí se puede, que el dolor, aunque profundo, puede convertirse en fuerza, que lo que callamos las mujeres puede salir a la luz y transformarse en amor, en esperanza, en superación personal, que la vida, aunque cruel, también puede darte otra oportunidad, porque yo soy prueba de eso, porque yo, doña Isabel, pasé de ser una víctima a ser una guerrera, una mujer sobreviviente, una mujer valiente, una mujer que, a pesar de todo, nunca dejó de luchar, nunca dejó de amar. Hoy, una historia de superación, un testimonio de vida, una historia de abuso y valentía, una historia que te hará llorar, pero que también te mostrará que nunca es tarde para renacer, que nunca es tarde para escribir un final diferente. Y si algo quiero dejarle al mundo con este relato, es que ninguna mujer merece vivir lo que yo viví. Ninguna. Que necesitamos justicia para mujeres, que necesitamos romper el silencio, que necesitamos gritar bien fuerte. Basta ya de violencia. Basta ya de dolor. Basta ya de hacernos cargar culpas que no nos pertenecen. Porque yo sobreviví a mi propio padre. Porque yo sobreviví al abuso familiar. Porque la vida me dio otra oportunidad. Y porque hoy sé que mi dolor se convirtió en fuerza. Y que este es apenas el comienzo de mi verdadero renacer. Y así termina mi historia. O mejor dicho, este capítulo de mi vida. Una historia que jamás imaginé vivir. Una historia que me arrancó el alma, pero que también me enseñó que, aunque la vida te quiebre en 1000 pedazos, siempre hay una manera de volver a armarse. Hoy, cuando miro hacia atrás, no puedo evitar preguntarme, ¿cuántas mujeres han vivido lo mismo? ¿Cuántas abuelas, madres, hermanas han sido obligadas a callar, a entregar, a perder, en nombre del qué dirán, del honor, de una sociedad que durante años nos enseñó que amar era pecado, que ser madre sin marido era una vergüenza? ¿Alguna vez has sentido un dolor así? ¿Alguna vez te han hecho elegir entre tu dignidad y tu corazón? ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios, porque tu voz importa, porque ya no podemos seguir callando lo que callamos las mujeres. Hoy sé que el dolor se puede convertir en fuerza, que de víctima una puede convertirse en guerrera, que la vida, por más cruel que sea, también puede darte otra oportunidad. Si no te rindes, si luchas, si crees que mereces sanar. Si mi historia tocó tu corazón, si te hizo llorar, reflexionar, o simplemente te recordó a alguien que amas, te invito a que la compartas, que la hagas llegar a más mujeres, porque allá afuera hay muchas que aún piensan que están solas, que aún creen que no hay salida, que aún llevan heridas que creen imposibles de sanar.
Y si alguna vez alguien te hizo sentir que no valías, recuerda lo que hoy te digo desde lo más profundo de mi alma. Eres suficiente, eres valiosa y mereces ser feliz. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Suscríbete a este canal, activa la campanita y acompáñanos en más historias como esta. Historias de mujeres valientes, de mujeres sobrevivientes, de mujeres que inspiran, de mujeres que, a pesar de todo, siguen de pie. Porque juntas somos más fuertes, porque juntas podemos transformar el dolor en amor, en lucha, en esperanza, porque juntas nunca más estaremos solas.